Bien, muy buenos días chicos. Vamos a comenzar con nuestra clase de ciencias naturales. Vamos a pasar a otros temas. Estábamos nosotros revisando durante el primer periodo lo que eran las bioregiones, las capas de litosfera, etcétera. Ahora vamos a hablar de algo que está más a nuestro alcance, que es el suelo. Entonces, antes de empezar con la teoría que tenemos en el libro, vamos a observar un pequeño video. Como siempre, ustedes saben que los videos los voy a subir al Classroom para que ustedes los puedan observar si no están en las clases, pero no los puedo dejar grabados dentro de la clase porque tenemos pues incumplimiento de copyright, ¿verdad? Entonces voy a pausar la grabación para poder observar el video y retomamos la clase en unos segundos. Denme un segundito, por favor, que me está fallando algo en la copia. Ya, una disculpa. Bien, entonces, como ustedes vieron en la introducción, vamos a hablar el día de hoy acerca del suelo. Entonces, cuando nosotros estábamos revisando lo que era la litosfera, si recuerdan que nosotros hablábamos acerca de que era la capa más superficial que hay en la Tierra. Entonces, el suelo es aquella capa que nosotros tenemos literalmente contacto. Y hay, por ende, diferentes tipos de suelos que nosotros podemos identificar a simple vista y otros que nosotros no llegamos a topar, pues, ¿no? Que están obviamente mucho más profundos. Entonces, ¿qué sucede con el suelo? El suelo cambia, por eso hay diferentes tipos de suelos, pero como ustedes escucharon, va a cambiar. ¿Por qué? Porque está interactuando constantemente con factores físicos y químicos que hay en el ambiente. Y no solamente eso, sino que también nosotros, los seres humanos, somos los que alteramos lo que sucede con el factor físico del suelo. Entonces, así como nuestra usual y que no genera gran repercusión, que es pues convivir en esa zona, lo que sí genera gran repercusión negativa es, como ustedes escucharon, la contaminación que proviene solamente del ser humano. Entonces, dentro del suelo, como ustedes recordarán también cuando revisamos lo que eran las bioregiones, que se caracterizaban porque eran completamente diferentes y cada una se adaptaba a diferentes situaciones. Entonces, estos diferentes ecosistemas que existen pertenecen a una clasificación en específico. Entonces, no solamente vamos a encontrar regiones donde haya agua, donde haya césped, donde haya tierra árida, sino que también hay otros factores alrededor, ¿verdad? Como la vegetación, como los animales e incluso las personas que habiten esas zonas. Para eso debemos saber que el suelo y las plantas se anclan de acuerdo a su composición. Entonces, ¿por qué? Porque las plantas necesitan crecer en estos suelos y para eso necesitan una composición o tipo de nutrientes que le ayuden. Si ustedes recuerdan, hay un estado del suelo donde ya no crece absolutamente nada y queda completamente árido, que usualmente es en zonas alejadas. Nosotros aquí no es que no tenemos, sí tenemos, pero no hay una gran mayoría como ocurre en países como por ejemplo en Estados Unidos, el famoso Gran Cañón, ¿verdad? Ahí esa zona es completamente árida. Ahí ya no crece absolutamente nada. Ni siquiera podemos decir que es como una zona eh, de arena o una zona olvidada, sino que simplemente es pura piedra, es roca, ya no va a crecer absolutamente nada de ahí. Denme un segundito.
Bien, retomando entonces. Eh, Estábamos hablando de que el tipo de suelo también va a coadyuvar al tipo de vegetación que se va a crear. Entonces, depende del desarrollo que tengan estos ecosistemas, cómo se va a mostrar este suelo y que este suelo permita que exista otro tipo de vida, porque recordemos que las plantas, la vegetación como tal, también es vida. Entonces, el suelo pasa por un proceso de formación bastante largo. Nosotros estamos hablando de cientos de años. Me refiero a que pasemos de un tipo de suelo a otro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependen todos estos factores para que el suelo vaya teniendo algún tipo de cambio? Como ustedes pueden ver en este momento en el libro, depende de varios factores. Y estos son el clima, el relieve, es decir, cómo está, cuál es la composición del suelo en la parte más superior, la composición y profundidad de la roca en la que se asienta, es decir, lo que está más abajo. Un poquito más adelante vamos a ver que el suelo tiene niveles, entonces la roca es lo que está más abajo, lo más duro. Si eso es lo suficientemente fuerte, pues para soportar cambios o de una se va a desbaratar y vamos a quedarnos solo en roca. La presencia de los seres vivos, que pueden ser desde los animales hasta el ser humano. Y por supuesto, el tiempo. El tiempo quizás es el factor más importante. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las capas tectónicas de la Tierra y que en la antigüedad había un solo continente que se llamaba Pangea y que luego el suelo se fue moviendo por el paso de los cientos y miles de años y se fueron formando los continentes? Bueno, ese tiempo que pasa es crucial. Por eso, a pesar de que todos en algún momento fuimos un solo continente que compartíamos probablemente un mismo ecosistema y un mismo tipo de suelo, en el momento en que nosotros nos separamos por factores de tiempo, por la presencia de los seres vivos que quedan, siempre el suelo va a ser mejor cuando no hay presencia de seres humanos. Por eso hay tanta vida natural, por ejemplo, en la Amazonía. Si ustedes han tenido algún acercamiento con la Amazonía, podrán notar que incluso hasta el aire se siente diferente. ¿Por qué? Porque hay muchísima más vegetación. En Guayaquil, por ejemplo, no hay tanta vegetación porque somos una ciudad, pero aún así no somos comparables con países como Asia, que están ubicados en Asia, o como países como Estados Unidos, porque ellos definitivamente ya no tienen vegetación. Uno de los grandes problemas, no sé si ustedes han tenido el acercamiento para ver algún video, si no, pueden ver, pueden buscar en YouTube fácilmente cómo es el clima en China o los problemas que tienen en China. Ellos literalmente no tienen vegetación. Ya no hay nada en China que tenga vegetación propia, natural. Todo lo han arrasado y todo lo que hay en China son edificios. ¿Cuál es el problema? Que literalmente tienen problemas constantes de neblina y no neblina por el frío, sino neblina de que como no hay vegetación, no hay paso de oxígeno y están teniendo muchos problemas de respiración. Por eso es que China está tratando de pelear con eso, poniendo un árbol aquí, un árbol allá, o sea, tratando de recuperar un poco de la salud porque China está exageradamente contaminada. Entonces, por eso les digo que a pesar de que Guayaquil es una ciudad como tal y no hay tanta vegetación como debería haber, o como hay en otras zonas, por ejemplo, como en Quito, eh, pues se guarda, porque si ustedes pasan por, qué sé yo, por alguna carretera, ustedes verán que hay arbolitos en la mitad de la calle y todo eso. Todavía tenemos cierta vegetación que nos permite el paso de vida, de oxígeno. Entonces, vamos a hablar acerca de justamente lo que les mencionaba, que es la formación de los suelos. Entonces, según lo que nos indica el libro, la formación de los suelos puede durar desde una etapa a otra alrededor de 15 años. En, perdón, 15 años, 500 años. Entonces, ese proceso que ustedes observan en la imagen es un proceso de reconstrucción de vida. No es que es imposible, pero dense cuenta que no es una piedra, no es roca, no es una parte árida, porque desde la primera imagen nosotros podemos ver que hay unas pequeñas grietas. Esas grietas indican que va a poder haber paso de fluidos, no solamente de oxígeno, no solamente de aire, sino también de agua. Recuerden que el agua es vida, así que cuando empieza a ingresar el agua, el suelo comienza poquito a poquito a absorber esos minerales y comienza la creación de la vida. Entonces, aquí como ustedes ven, estamos en la roca madre, luego pasamos a la acción mecánica, que es cuando tenemos los cambios de temperatura, por eso es que se agrieta todavía más. Y ya tenemos aquí lo que ustedes pueden ver en la parte de aquí, en el tercer nivel, que es la presencia de tierra. Una vez que hay tierra, ya nosotros podemos tener acción química, que viene a ser la involucración
Sí, un momento. Que se involucren el agua y las sales minerales. Y a partir de ahí se empieza a crear todas las materias orgánicas e inorgánicas. Bien, entonces, los suelos como tal tienen un origen orgánico. Entonces, sí, un momento. Bien, entonces vamos a hablar de las propiedades del suelo según su composición. Entonces, podemos tener suelo arenoso, arcilloso y calizo. Todo esto que ustedes ven es una pequeña tabla para que vean cómo es la composición de cada uno de estos suelos y en qué se diferencian. No es para que se lo sepan de memoria, sino para que más o menos lo entiendan. Por ejemplo, la permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Es la capacidad que tiene algo de que ingresen fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el arenoso, que es parecido a como cuando ustedes van a la playa y tienen arena, entonces la permeabilidad es alta, que quiere decir que el agua va a ingresar con facilidad. Por eso cuando ustedes van a la playa y observan la arena, si ustedes le tiran agua, se absorbe inmediatamente. La arena absorbe totalmente. Por eso es que la permeabilidad es alta. El arcilloso prácticamente jamás va a entrar agua, se ubican como es la arcilla. Y en el calizo es media, porque sirve para poder transformarla un poquito más. El almacenamiento de agua, que es diferente a la permeabilidad, porque el almacenamiento de agua quiere decir cuánta agua puede retener. La aireación es cómo fluye el oxígeno, el aire, a través de esta composición y, por supuesto, cómo absorbe los nutrientes. ¿Por qué el arenoso, a pesar de tener una permeabilidad alta, tiene pocos nutrientes? Porque, señores, ya les dije, los nutrientes crearán vida. Entonces, ¿ustedes han visto un árbol salir de la arena? No. Por eso se dice poco, no quiere decir que sea nula. Entonces, vamos a revisar de qué se trata la tarea del día de hoy. Aquí es. No, esta no era, acá está. Aquí. Entonces, vamos a ver la estructura y las capas de la Tierra, ¿verdad? Esto que ustedes ven son las capas de la Tierra, desde la parte más superficial a la parte última. Por supuesto, las capas del suelo van a estar mucho más profundas, pero si ustedes logran excavar o pues profundizar un poco en alguna zona sensible que haya del suelo, ustedes van a poder llegar aproximadamente hasta la C. Por eso el libro les señala solamente hasta la C, porque llegar más abajo de la C, ya para eso necesitan indumentaria especializada. Entonces, la primera es la superficial, va a ser siempre de un color oscuro y va a tener mucha materia orgánica. Por lo tanto, ustedes van a poder ver presencia de raíces y de seres vivos. Cuando nos referimos a seres vivos, estamos hablando de los animales que suelen habitar dentro del suelo. El nivel B, que es también conocido como el subsuelo, ya viene a ser un poco más claro y va a tener arcillas, sales minerales y ya no van a haber tantos seres vivos e incluso pueden ser incluso más pequeños que los que ustedes encuentran en el primer nivel. Y finalmente el C, que corresponde al material parental o la roca. Aquí ya ustedes van a ver literalmente rocas. Por eso es que pasar de este nivel al siguiente es prácticamente usar un taladro, o sea, los taladros de suelo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ya nos encontramos con roca, ya no van a poder excavar con una palita o con las manos, sino que ya ahora sí van a necesitar atravesar esa roca para llegar a los otros niveles que ya están muchísimo más abajo. Entonces, ¿de qué se trata la tarea de esta semana? Bueno, vamos a investigar cómo son los seres vivos que habitan dentro de estas capas de tierra. Eso ustedes lo googlean y les salen. Simplemente necesito que me digan qué tipo de animales son, cómo se llaman. Punto, porque ellos son los que habitan ahí. Nuevamente, el video se los voy a dejar en el Classroom, igual que la tarea mejor señalada para que ustedes puedan entender lo que tienen que realizar. El trabajo, como siempre, es completamente individual. No tienen que trabajarlo en grupo, sino individualmente. No importa lo que diga el libro, porque en el libro dice que es el trabajo grupal, pero no, ustedes trabajan individual, porque es más difícil para ustedes conectarse, ¿verdad? Bien, déjenme colocarles la asistencia a las personas que están aquí presentes para que puedan estar tranquilos. Em, por cierto, no me acuerdo quién fue que me hizo acuerdo de los exámenes atrasados. Si alguien tiene algún examen atrasado o pendiente, díganme para poder dejarles abierto el examen. Si no, ya lo cierro en este momento para actualizar las calificaciones más tarde.
¿Todo ok? Entonces, bien. Entonces, personas que no estén en este momento en clase y revisen las clases más tarde, tengan el examen pendiente, me escriben por WhatsApp, me dicen, Miss, tengo pendiente este examen y lo activamos. Bien, señores, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana. Tengan un buen día.